¿Desaparecer al INE? El Instituto Federal Electoral IFE fue una creación de Carlos Salinas de Gortari después del fraude electoral de 1988. El innombrable quiso simular un supuesto compromiso con la democratización con la creación de un nuevo organismo semi-independiente en 1990. Sin embargo, el PRI gobierno mantuvo el control sobre el nombramiento de la vasta mayoría de los integrantes de aquel primer Consejo General. No fue sino hasta 1996 que el IFE lograra su independencia plena como órgano constitucional autónomo, sin presencia alguna del Poder Ejecutivo. Pero tal y como se ha documentado en el libro Organismos Autónomos y Democracia, el caso de México, la ley diseñada por el PRI, que en aquel entonces todavía controlaba la mayoría del Congreso de la Unión, buscó intencionalmente reducir las facultades y marginar la influencia de los consejeros electorales. La reforma de 1996 entregó casi todo el poder a la Junta General Ejecutiva, integrada por los titulares de las áreas administrativas del instituto, y centralizó el mando en el secretario ejecutivo y el consejero presidente. Para ocupar estas estratégicas posiciones, el presidente Ernesto Zedillo logró colocar a José Woldenberg como consejero presidente, quien a su vez impuso a uno de los más oscuros operadores priistas, Felipe Solís Acero, como secretario ejecutivo. A lo largo del mandato de aquel Consejo General, entre 1996 y 2003, hubo una lucha constante entre los aliados de Woldenberg, que siempre le apostaba a una continuidad con el pasado autoritario, y aquellos consejeros encabezados por Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, que luchaban por construir un instituto auténticamente autónomo y cercano a la ciudadanía. La renovación completa del Consejo General en 2003 resolvería la disputa a favor de las fuerzas conservadoras. Elbester Gordillo, entonces coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, pactó con el entonces presidente Vicente Fox para nombrar una nueva camada de consejeros electorales leales al PRIAN. Llegó Luis Carlos Ugalde como consejero presidente y posteriormente todos atestiguaríamos el trágico desenlace con el fraude electoral de 2006. Desde entonces hasta la fecha, el IFE, ahora Instituto Nacional Electoral INE, ha estado controlado por consejeros cercanos al PRIAN. La renovación parcial del Consejo General del año pasado no resolvió el problema, ya que solamente se cambiaron 4 de los 11 lugares en la herradura de Tlalpan. Adicionalmente, al llegar a su jugoso nuevo puesto, una de las nuevas consejeras, Carla Humphrey, traicionó inmediatamente los principios de autonomía e independencia y se alió con el bloque conservador encabezado por Córdoba y Murayama. John Ackerman ya había advertido sobre este peligro cuando fungió como integrante del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes al Consejo General del INE en 2020. Otro problema es que se mantiene vigente la estructura de presidencialismo autoritario del INE, heredada de la reforma electoral de 1996. Quien realmente gobierna hoy al instituto no es el Consejo General, sino Córdoba, y su cuestionado secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo. El más reciente empecinamiento del bloque conservador del Consejo General de ratificar la negativa de registro a los candidatos de Morena para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por supuestas violaciones a la ley que suman la cantidad de 19,000 pesos, 0.3% del tope de gasto permitido durante las precampañas, demuestra la urgente necesidad de renovar el modus operandi del Instituto Electoral. Tal y como se ha mencionado, esta decisión no representa la aplicación estricta de la ley, sino todo lo contrario, la abierta politización de la norma. Por ejemplo, en el contexto de la designación del nuevo presidente de Morena en octubre de 2020, las autoridades electorales ya habían resuelto que los procesos de designación por encuesta no implican la existencia de campañas electorales y por ello no son sujetos a procesos de fiscalización. Es falso que el INE haya estado siempre a la vanguardia en la lucha por elecciones libres y auténticas. También es un engaño la actitud de Córdoba y Murayama, quienes se presentan como la personificación de la democracia.
Si una reconfiguración de la institucionalidad electoral facilita un avance en materia democrática, debemos estar abiertos a la posibilidad. La institución responsable de organizar las elecciones debe seguir siendo autónoma, desde luego. Sin embargo, su independencia no debe ser solamente del Poder Ejecutivo, sino también de los poderes fácticos que hoy financian ilegalmente a la oposición política y presionan a la autoridad electoral. La actual estructura del INE también resulta sumamente costosa, compleja y confusa. No se debe desaparecer al INE, pero sí renovarlo y quizás reemplazarlo con otro órgano con una estructura mucho más eficiente y efectiva. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir. Nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. Quisiera saber su opinión respecto a que el INE retira el registro de Félix Salgado y de Raúl Morón y de otros 39 candidatos solo de Morena. Nada para el PRI, nada para el PAN, nada para el PRD. ¿No es extraño? Sí, es extraño. Porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. Se han agrupado con ese propósito. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. Y eso no lo vio el INE, no vio nada. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia. Para tener autoridad política hay que tener autoridad moral.
Me parece que queda al descubierto la farsa que han montado. Pudimos ver la sesión del Consejo del INE. Ahí pudimos ver la argumentación que dan algunos de los consejeros y consejeras en contra nuestra y otros a favor de la legalidad. La lucha nos vuelve a convocar y nos tiene que unir a todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, ¿el llamado a qué es? A la unidad, a convocar a todas y todos y a la movilización pacífica. Vamos a demostrar que somos muchos más los mexicanos y mexicanas que queremos que nuestro país transite hacia una auténtica democracia. Vamos a redoblar los esfuerzos de movilización pacífica para evidenciar a estos corruptos empleados del PRIAN. Vamos a demostrarles que en la cuarta transformación el pueblo manda. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.